En un enfrentamiento épico en la provincia de Alepo, Siria, el heroísmo de las fuerzas especiales rusas se puso a prueba ante un feroz ataque de cientos de combatientes terroristas. La comparación numérica era, de lejos, desproporcionada. 16 Spetsnaz contra más de 300 sirios. Durante 2 días de intensos enfrentamientos, los yihadistas utilizaron todo su arsenal, desde morteros hasta vehículos blindados y excavadoras conducidas por suicidas. Los rusos, en tanto, trataron de resistir el mayor tiempo posible, a la espera de refuerzos. ¿Quién logró vencer? Quédate con nosotros y acompáñanos durante los próximos minutos porque te contaremos la increíble historia detrás de esta genial táctica militar de los Spetsnaz. Abrocha tus cinturones. ¡Lenin! Los Spetsnaz, cuyo nombre proviene de Specjalnoye Naznacheniya, que significa designación especial o propósito especial, han sido reconocidos durante décadas como un referente en destreza militar. Su origen se remonta a la Guerra Fría, cuando Yuri Andropov, líder soviético, estableció el primer grupo, conocido como Alfa, desde el KGB, el principal servicio de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética. Inicialmente concebidos para combatir el terrorismo, su alcance se expandió, participando en operaciones notables como la Tormenta 333 en Afganistán, donde tomaron el Palacio Presidencial. Su historia, arraigada en la Unión Soviética, es una narrativa fascinante de ataques exitosos. Pensados como una élite para misiones especiales de reconocimiento profundo, sabotaje y asesinato detrás de las líneas enemigas, sus gestas son legendarias. Han sido protagonistas en momentos cruciales del siglo XX y XXI, incluyendo la invasión de Checoslovaquia en 1968. A pesar del colapso de la Unión Soviética, han mantenido su relevancia como una fuerza destacada en Rusia, participando activamente en conflictos como las guerras chechenas y adaptándose a los cambios en la geopolítica mundial. Una de sus misiones más célebres durante la Guerra Fría fue la invasión de Afganistán en 1979. Equipados con uniformes locales y hablando el idioma, llevaron a cabo operaciones encubiertas y de guerrilla contra las fuerzas afganas y los insurgentes, demostrando su versatilidad y adaptabilidad en entornos hostiles y desconocidos. Desmantelaron desde dentro la capacidad defensiva del ejército de Afganistán, como en los batallones acorazados, donde aconsejaron desmontar las baterías de los carros de combate, dejándolos inoperativos para la acción inmediata. El presidente afgano, Hafizullah Amin, solicitó la llegada de fuerzas soviéticas. El mandatario desconocía que la verdadera intención era derrocarlo. Más recientemente, los Spetsnaz han participado de forma activa en la invasión de Rusia a Ucrania. Tras su separación de la KGB y su reorganización en el Ejército Rojo, se convirtieron en la tropa de élite para misiones delicadas y peligrosas del Kremlin. Su composición sigue siendo un misterio, pero se sabe que están formados por los mejores hombres de las fuerzas de seguridad rusas, provenientes de la policía, el ejército, la marina y las brigadas aerotransportadas. Las pruebas que estos combatientes deben superar para unirse a los Spetsnaz son extremadamente rigurosas e incluyen un entrenamiento físico intenso, asaltos a instalaciones militares y el manejo de una variedad de vehículos. Además deben ser expertos en combate urbano, cuerpo a cuerpo, manejo de explosivos y armas de alta precisión, como rifles francotiradores. Un aspecto destacado de su formación es el contacto directo con cadáveres, lo que los desensibiliza ante la muerte y los prepara para enfrentar situaciones extremas en el campo de batalla. En el siguiente video, un Spetsnaz francotirador habla con orgullo de su armamento. Это импортные боеприпасы
Лог-бейс называется, бронебойные. Вот. Эффективная дальность стрельбы 1,5 километра. Можно дальше, все зависит от погодных условий и навыков стрелка. El símbolo del murciélago está intrínsecamente ligado al entrenamiento extremo y especializado que atraviesan los Spetsnaz. Al igual que estos mamíferos, los soldados de élite rusos son expertos en operaciones nocturnas y en la ejecución de misiones encubiertas. Estos temidos comandos están a la altura de los Navy SEALs estadounidenses, o incluso los superan en técnicas y armamentos. Aparte de las invasiones a Afganistán y Ucrania, los Spetsnaz se han vuelto el mayor enemigo de los grupos extremistas islámicos a lo largo del planeta. Desde el inicio del conflicto en Siria en 2011, las fuerzas especiales rusas han desempeñado un papel crucial en la lucha contra terroristas y de oposición en la región. Entre estos se encuentran Daesh, también conocido como Estado Islámico, y el Frente Fateh al-Sham, una fuerza yihadista aliada de Al-Qaeda. Esta confrontación ha resultado en un elevado número de víctimas civiles, motivando al gobierno ruso, liderado por Vladimir Putin, a buscar una solución rápida y efectiva para la guerra. En 2017, un destacamento de las fuerzas especiales rusas, compuesto por 16 soldados altamente capacitados, fue enviado a la provincia de Alepo, una de las áreas más convulsas de Siria. Los 16 Spetsnaz se embarcaron en una misión de reconocimiento y vigilancia destinada a recabar información crucial para respaldar una próxima ofensiva de las fuerzas gubernamentales sirias. Con plena conciencia de la presencia de terroristas, los Spetsnaz asumieron el desafío con determinación. Mientras llevaban a cabo su tarea, identificaron varios edificios ocupados por el enemigo, así como vehículos blindados y tanques, desvelando rutas estratégicas utilizadas para sus desplazamientos. Sin perder tiempo, comunicaron sus hallazgos a la base y solicitaron apoyo aéreo para neutralizar completamente la posición terrorista. Tras un exitoso bombardeo que golpeó con fuerza las posiciones enemigas, al día siguiente la situación se tornó sombría para los 16 comandos rusos. A pesar de haber destruido varios objetivos clave, incluyendo un vehículo suicida improvisado y otros blindados, se encontraron enfrentando un constante asedio de fuego. Las tropas sirias que los acompañaban se retiraron, dejándolos como la única fuerza en el terreno. El escuadrón ruso se vio atacado por el lado sirio con cohetes, morteros, artillería y tanques. Los Spetsnaz tuvieron que demostrar una vez más su destreza para sobrevivir. En medio del caos, un operador de proyectiles guiados demostró su habilidad al neutralizar con éxito un tanque terrorista y un vehículo blindado, utilizando un sistema de misiles de última generación. A pesar de la abrumadora desventaja numérica, los Spetsnaz rusos se adaptaron a la cambiante situación táctica. En un lapso de 90 minutos, lograron infligir más daño a los terroristas, destruyendo otro tanque y un cañón automático antiaéreo. La tranquila atmósfera de la provincia de Alepo se vio eclipsada por la intensa actividad militar. Lo que inicialmente parecía ser una operación exitosa para los 16 soldados especiales rusos se transformó rápidamente en un escenario caótico, de vida o muerte. Este video registra lo acorralados que se encontraban. La falta de coordinación y liderazgo entre las unidades aliadas dejó a los Spetsnaz prácticamente solos frente al abrumador poder de fuego del enemigo. Situados en una posición vulnerable, se convirtieron en el objetivo principal de los terroristas, quienes estaban decididos a vengarse por el ataque previo. Sin embargo, los Spetsnaz tomaron medidas para defenderse. Convirtieron su ubicación en una fortaleza improvisada y trazaron estrategias de contraataque para romper el cerco enemigo.
En medio de la compleja planificación defensiva, un dron de reconocimiento proporcionó información vital. Un vehículo sospechoso se aproximaba a la brigada. La imagen captada por el dron revelaba una excavadora protegida por múltiples capas de acero, conocida como Yair Mobile, empleada por los terroristas para perpetrar ataques suicidas. Utilizando minas explosivas estratégicamente colocadas, lograron infligir graves pérdidas al enemigo y mantener su defensiva intacta. La batalla continuó hasta que finalmente llegaron refuerzos del gobierno sirio, cambiando el curso de la confrontación y obligando a los terroristas a retirarse. El equipamiento sorprendente de los yihadistas, que incluía uniformes importados y cámaras GoPro montadas en sus cabezas, sugiere una financiación extranjera. Según el comandante ruso, los sirios no tienen dinero para equiparse así. En el campo de batalla también se comportaban de una manera que mostraba una preparación muy buena, y además de armas soviéticas y chinas, tenían otras estadounidenses e israelíes. En este contexto de potencias financiando grupos terroristas, Rusia ha realizado un inteligente movimiento estratégico en el tablero de Oriente Próximo, al designar a Irán como su bastión para las operaciones en Siria. Esta decisión no es casual, sino una jugada de ajedrez que sortea las limitaciones de espacio y capacidad en la base de Meimim, instalación militar rusa ubicada cerca de la ciudad siria de Latakia. La colaboración entre Rusia, Irán e Irak en la lucha contra el terrorismo en Siria es una alianza nacida de la necesidad y la convergencia de intereses. Sin embargo, esta coalición también conlleva riesgos, ya que el aumento de la presencia militar puede alimentar la incertidumbre y el temor a una escalada del conflicto. Además, se debe considerar la conexión entre la amistad de Rusia con Irán y las relaciones de China, y hasta cierto punto de Estados Unidos, con los grupos yihadistas en la región, lo que complica aún más el panorama geopolítico en Oriente Próximo. Mientras tanto, en las entrañas de la maquinaria militar rusa, los Spetsnaz, guerreros de élite, se someten a un entrenamiento brutal y exigente. Cada soldado es forjado en el crisol del fuego y el acero para convertirse en una máquina de guerra implacable. Su misión es clara: proteger los intereses de Rusia y garantizar la seguridad de su nación en un mundo lleno de peligros y desafíos. Con cada paso y cada golpe, estos guerreros demuestran que están dispuestos a pagar cualquier precio para cumplir con su deber y asegurar la victoria para su patria. Lo que acabas de ver son soldados nigerianos persiguiendo a un sanguinario terrorista de Boko Haram. Estas violentas imágenes son habituales en muchos lugares de África y Medio Oriente, donde brutales combates tienen lugar día a día. Ejércitos oficiales, terroristas y otros grupos guerrilleros insurgentes se enfrentan sin piedad, arrasando con pueblos y civiles a su paso. Esto parece una cruda película, pero no lo es. Es parte de la realidad que viven miles de personas, en la que no siempre los buenos ganan. Mientras los soldados luchan con todas sus fuerzas por contener a los terroristas, estos hacen lo imposible para seguir expandiendo su reinado del horror. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, nos adentraremos en 6 sanguinarios combates. Desde el Boko Haram en Nigeria, pasando por los talibanes de Afganistán, hasta los insurgentes de Siria. Prepárate porque comenzamos ahora con un video que te mantendrá al filo del peligro. Caso 1. Brutal emboscada terrorista. El 20 de mayo de 2020 tuvo lugar un asombroso combate entre el ejército nigeriano y el Boko Haram. Un enfrentamiento que, por lo extraño de su naturaleza, destacó entre los miles que ambas facciones llevan a cabo día a día.
Para entonces, el grupo radical contaba con decenas de miles de muertes en su haber, junto a centenares de mujeres secuestradas y sometidas a los más perversos vejámenes. Su reino del terror parecía no tener fin, pero a pesar de estar luchando en clara desventaja, el ejército de Nigeria no daba marcha atrás en su búsqueda de paz y justicia. Aquel día, bajo el abrasador sol del desierto del Sahara, tuvieron una gran oportunidad de saldar las cuentas. 2 vehículos blindados nigerianos patrullaban la zona de guerrilla atentos a cualquier ataque enemigo. Pero de pronto, todo cambió. Vieron aparecer completamente solo a un miembro del Boko Haram. No dudaron ni un instante y comenzaron a perseguirlo, abriendo fuego para detenerlo. El ambiente era de hostilidad total. El ejército nigeriano no estaba contento con la presencia del guerrillero, pero pronto decidieron tomar la oportunidad para devolver aunque sea un poco los golpes que los terroristas les infringían hacía 18 años. El miembro del Boko Haram echó a correr, confiado de poder escapar, pero poco sabía que se enfrentaba a un equipo que no renunciaría hasta atraparlo, fuera vivo o muerto. La persecución era adrenalínica. En la cegadora luz del desierto, las balas de los soldados no podían impactar en el objetivo, que a pesar de saberse indefenso, luchaba con todas sus fuerzas por escapar para continuar sirviendo a su sanguinaria causa. Reducido gracias a los tanques, el guerrillero del Boko Haram cayó al piso. Fue entonces que el conductor de uno de los blindados recurrió a medidas desesperadas para asegurarse de que quedara completamente inmovilizado. El ejército de Nigeria festejó ante un trabajo bien hecho. A pesar de su accionar temerario, su interés no era asesinar al terrorista. La idea era llevarlo como prisionero. Con un poco de suerte, el sujeto podría darles información clave para detener futuros atentados en las inmediaciones, salvando incontables vidas inocentes. Caso 2. Terroristas capturan a soldado. En marzo del 2021, menos de un año después de nuestro caso anterior, el Boko Haram volvió a protagonizar las noticias internacionales cuando otro brutal video salió a la luz. Los radicales islámicos atacaron esta vez en el estado de Borno, uno de los más disputados entre estos terroristas y el gobierno nigeriano debido a su importancia como sitio militar estratégico. En el momento de la grabación del video, Borno estaba mayormente ocupado por la facción musulmana, pero el Estado intentaba retomar su control por todos los medios posibles. En ese marco, decidieron recuperar una base militar, sin prever que los guerrilleros ofrecerían una feroz resistencia. Cargados de ira y enceguecidos por las órdenes del Estado Islámico, arremetieron contra el objetivo con la velocidad de un demonio. Equipados con lanzacohetes RPG-7 y ametralladoras AK-47, estaban preparados para luchar hasta el final. No obstante, lo que sucedió durante la intrusión a la base militar nigeriana es un misterio. Nadie fue capaz de documentarlo y las fuentes oficiales no dieron un informe detallado. Solamente se hizo público que durante ese enfrentamiento se dio muerte a varias decenas de civiles inocentes, que simplemente se encontraban en el paso entre los terroristas y la base militar. Muchos otros fueron secuestrados y asesinados posteriormente. Más tarde, se difundió en redes sociales que un soldado también había perdido la vida en el enfrentamiento. El joven fue identificado informalmente en redes sociales como Jemiel. Este valiente hombre hizo frente al ataque terrorista y terminó de la peor manera.
no fue asesinado en el lugar de los hechos, sino que fue secuestrado para ser sometido a los más cruentos tratos que los islámicos pudieran imaginar. El preámbulo a la tortura, cuya grabación no trascendió al público, fue captado en video. Jemiel era originario del norte de Nigeria, una región mayormente de creencias musulmanas. Pero mientras el pueblo islámico de aquellos poblados solo busca vivir en paz, los extremistas radicales de Boko Haram intentan llevar la ley Sharia al mundo entero, tildando al occidentalismo de ser por sí mismo un pecado. El hecho de que Jemiel fuera musulmán y, sin embargo, peleara en contra de su sanguinario régimen los enfureció hasta lo más profundo. El joven fue, según las fuentes oficiales, aniquilado sin piedad, representando una nueva derrota para el ejército nigeriano. Caso 3. Talibanes versus buscaminas. Viajemos ahora en tiempo y espacio, desde el desierto africano a las ruinas del Medio Oriente, desde el año 2021 a la década del 2010. Nos encontramos en Kandahar, Afganistán, y es agosto del 2013. El día había comenzado con total normalidad. Un grupo de soldados primerizos de una nueva unidad del ejército afgano se preparaba para hacer un patrullaje, con el fin de familiarizarse con la zona en la que, en el futuro, deberían luchar contra el terror del ISIS. Esta misión transcurrió sin mayores sobresaltos, hasta que de un segundo a otro, lo que parecía un simple entrenamiento, se convirtió en un feroz combate. Al llegar al pueblo más seguro de la zona, se encontraron con una bienvenida sorpresiva y por demás sangrienta. La emboscada que los talibanes habían preparado fue perpetrada desde los árboles que circundaban la aldea. El equipo de buscaminas fue sorprendido con fuego enemigo directo y apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Inmediatamente, sus superiores los prepararon para contraatacar. Los soldados primerizos temían por sus vidas. Esto no era lo que tenían planeado para aquel día. Pero viéndose envueltos en el desastre, desenfundaron sus armas y comenzaron a disparar al enemigo, intentando salvar sus propias vidas. La estrategia de los superiores no era solamente defenderse. Irían directamente hacia los talibanes, empujándolos desde adentro de la villa hacia las afueras de la misma, reduciendo la posibilidad de bajas y heridas civiles. Mientras los hacían retroceder a las primeras líneas de fuego enemigo, fueron atacados por 2 francotiradores. Pero los soldados estaban listos para vencer el miedo y demostrar su valor. Go. Shoot. Traverse. La tropa de buscaminas logró empujar al enemigo lo suficiente como para hacerlos retroceder 100 metros hacia afuera de la villa. El objetivo era, de esta manera, acercarse lo máximo posible a la posición del rival y finalmente acorralarlos. Hit it. El combate fue extenuante, pero finalmente lograron hacer huir al equipo talibán, seguramente arrepentidos de haberse enfrentado con aquellos soldados que, sin experiencia en combate, los atacaron con ferocidad. El enfrentamiento terminó con 2 bajas oficiales para los terroristas y ningún herido para la tropa de buscaminas. Con esta tarea bien hecha, por fin pusieron fin al día. Caso 4.
Soldados aniquilan talibanes. Era julio de 2013 cuando otro video de Afganistán tomó relevancia en los grupos de aficionados a temas bélicos. La acción tenía lugar en Bardak, a casi 500 kilómetros hacia el norte, de donde tuvo lugar el enfrentamiento del que hablamos anteriormente. Otra vez, el combate no había sido esperado. En esta oportunidad, el grupo de soldados afganos, acompañado por fuerzas estadounidenses, se encontraba realizando un patrullaje de evaluación por los daños acontecidos en una batalla reciente. Su tarea era sencilla: reconocer cuántos cuerpos enemigos habían caído en acción. Sin embargo, todo cambió con un sonido atronador que los hizo yacer cuerpo a tierra. Balas de 7.62 milímetros sobrevolaban sobre ellos. Luego de 4 disparos provenientes de armas A-10, las fuerzas estadounidenses pudieron vislumbrar de dónde provenía el ataque. Eran 2 combatientes talibanes en una motocicleta. Sin dudarlo, se pusieron a pelear. Los talibanes contaban con una desventaja numérica, pero definitivamente eran un enemigo difícil de vencer. El enfrentamiento cada vez se prolongaba más en el tiempo y varios soldados comenzaron a quedarse sin municiones. Para conseguir más, debían dejar sus posiciones y exponerse ante el fuego terrorista. Parecía una locura, pero un soldado norteamericano estaba dispuesto a hacerlo. Hey, Stern, I'm coming over you. Moving. All right. Who needs a mag? Who needs a mag? We're good. El soldado atravesó la lluvia de disparos enemigos sin temor, impulsado por la necesidad de ayudar a sus compañeros en necesidad. El enfrentamiento siguió por 2 horas más. Se dispararon más de 3.000 balas, 4 morteros de 60 milímetros y 4 proyectiles Carl Gustav, un cañón sin retroceso multipropósito. Por fin lograron aniquilar completamente al enemigo, restableciendo la paz en la zona. Ningún miembro de la tropa estadounidense fue herido en combate, y la corrida de aquel soldado a través del fuego enemigo definitivamente rindió sus frutos. Caso 5. Kurdos versus terroristas. Para el combate que estamos por presentarte, tenemos que viajar una vez más. En este caso, a uno de los lugares más complejos y a la vez ignorados de Medio Oriente: Siria. Este enfrentamiento tuvo lugar en enero del 2022, y para entonces, hacía 9 años que el país estaba sumido en una sangrienta guerra civil. 2 de las fuerzas opositoras al gobierno son el ya mencionado Estado Islámico y el pueblo kurdo. A pesar de esa similitud, lejos están de llevarse bien entre ellas. El viernes 21 de enero, estos viejos enemigos volvieron a encontrarse. Aquel día, la ciudad de Kasaká, al norte del país, fue atacada por un demonio oculto en las sombras. Miembros del Estado Islámico de países vecinos se hicieron presentes para asaltar la prisión de Guairán y liberar a los miles de hombres que permanecían allí desde su masiva derrota en Siria. Cargados con armas y convicción, lograron soltar a muchísimos talibanes, quienes volvieron gustosos a ponerse detrás del fusil para seguir impartiendo su reinado del terror. No obstante, la milicia kurda no estaba de acuerdo con sus planes. Los kurdos acudieron al lugar del combate y comenzaron un enfrentamiento contra los terroristas desde las alturas. La cantidad de militantes de ambos bandos era imposible de contar. Centenares de ellos se veían en cada terraza y ventana de la atemorizada ciudad. El enfrentamiento no fue breve. Sin descansar ni un minuto, las facciones lucharon durante 3 días antes de que el gobierno sirio estableciera un toque de queda
intentando en vano contener el conflicto. Pero las balas no se detuvieron. Para el domingo 23 de enero, la lucha llevaba 4 eternos días y el ISIS comenzaba a bajar de los techos para infiltrarse en las calles llenas de civiles. Pero ante la posibilidad de dejar ir el terrorismo a la ciudad, las fuerzas democráticas kurdas decidieron arrancar el problema de raíz, sacando la artillería pesada. Luego de ser atacados brutalmente con los lanzamisiles, las fuerzas del ISIS se retiraron vencidas, con 160 muertos en combate. En las filas kurdas, tan solo 27 bajas fueron necesarias para desterrar al terrorismo aquella vez. Esto significaba la paz, pero no por mucho tiempo. El pueblo kurdo permanece atento, pues los terroristas que lograron escapar podían volver en cualquier momento. Caso 6. Revolucionarios contra Fuerzas Armadas. Remontémonos algunos años atrás para seguir observando los horrores de la guerra siria. Es julio de 2015 y nos encontramos en las calles de Alepo, la ciudad más poblada del país, a 500 kilómetros de Damasco. Los barrios estaban totalmente sumidos en el caos del combate entre las fuerzas rebeldes por la liberación y los oficiales leales al entonces presidente Bashar al-Assad. Los enfrentamientos llevaban días y los civiles temblaban de miedo al recorrer las calles tomadas que antes solían ser su hogar. La ofensiva de los rebeldes tenía un objetivo claro: tomar una escuela de entrenamiento de artillería perteneciente a la inteligencia de la Fuerza Aérea. Este era un gran punto de control del ejército, y tomarlo evitaría muchísimos ataques por parte del gobierno. Las fuerzas por la liberación de Siria tomaron gran parte de la región de Alepo ese día, apropiándose de la capital comercial del país y de la frontera con Turquía. No hay fuentes oficiales de cuántos tuvieron que morir para lograrlo, ya que el régimen totalitario del entonces presidente ocultó la información, afirmando que habían logrado expulsar a los combatientes del campo y omitiendo que, aunque el fuego hubiese cesado, los rebeldes controlaban ahora el 70% de la provincia. Pero 2 días después, el gobierno sirio debió admitir públicamente que sus fuerzas no habían podido sofocar la rebelión. Un duro golpe que aún hoy intentan superar. En el corazón de Gaza, el brutal conflicto deja marcas indelebles. Este lugar ha sido escenario de enfrentamientos tan intensos como desgarradores entre soldados y militares del grupo Hamás. Las imágenes capturadas en tiempo real muestran el caos y la desesperación de ambos bandos. En este conflicto todo vale, desde sentir el miedo más profundo durante un tiroteo hasta atacar brutalmente al enemigo. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, exploraremos 4 casos específicos, documentados a través de material de archivo, que nos llevan al epicentro de esta brutalidad. Estas historias, crudas y desgarradoras, narran enfrentamientos que pusieron a los protagonistas cara a cara con su enemigo y mostraron hasta dónde puede llegar el instinto humano en medio del combate.
Diciembre de 2023. Las calles de Gaza parecen un escenario apocalíptico. Un espeso humo cubre el horizonte, producto de bombardeos recientes que han reducido edificios enteros a montones de escombros. Entre las ruinas, un escuadrón de las Fuerzas de Defensa de Israel, conocido por sus siglas FDI, avanza cautelosamente. Las miradas de los soldados están llenas de tensión, conscientes de que el enemigo podría estar acechando en cualquier esquina. Su misión es clara, pero peligrosa: localizar y neutralizar una célula de Hamás. Este grupo terrorista usa la zona como base de operaciones para coordinar ataques contra civiles y militares israelíes. Al llegar a un sector con edificios semidestruidos, los soldados se dividen en equipos más pequeños. En su avance, no hay margen para el miedo. Mientras inspeccionan las calles, el silencio es roto de manera abrupta. Un grito de alerta resuena en el aire cuando los uniformados se ven acorralados por un ataque feroz. La contraofensiva de las FDI es certera. Los militantes retroceden entre los escombros de un edificio en ruinas, una de las tantas vías utilizadas por Hamás como escondite y sistema logístico. Parece una potencial trampa mortal. Sin embargo, las FDI saben que no pueden dejar que los terroristas escapen. Los soldados avanzan uno tras otro, con la respiración contenida y los dedos firmes en los gatillos. En los escombros, el aire es pesado y cada paso amplifica la tensión. Los combatientes de Hamás buscan detener el avance de los soldados. Disparos sacuden el lugar y el polvo llena el ambiente, dificultando la visibilidad. Algunos soldados se ven aturdidos por este ataque, pero la gran preparación de sus compañeros los lleva a una posición segura antes de que los terroristas los tengan cara a cara. El enfrentamiento se convierte en un juego de estrategia y resistencia. Las FDI, utilizando comunicación precisa, logran contrarrestar a los militares. Sin embargo, el combate parece no tener fin. Los terroristas, al percatarse del poderío de las fuerzas israelíes, se reagrupan y se desplazan hacia la terraza de un edificio en ruinas. Desde allí, los francotiradores de Hamás vigilan cuidadosamente, atentos al menor movimiento, listos para disparar ante la aparición de un casco israelí entre los escombros. Por su parte, los soldados logran localizar la ubicación de los atacantes. Ahora, deciden tomar un enfoque más directo: adentrarse en el interior del edificio para confrontarlos. A medida que se adentran en las ruinas, las unidades de las FDI avanzan con cautela, observando a través de grietas y agujeros en las paredes, preparados para anular la amenaza. La tensión crece a cada paso mientras los soldados israelíes toman control del terreno, neutralizando a los francotiradores desde sus posiciones elevadas antes de continuar la batalla. Los soldados se mueven con precisión, utilizando escaleras colapsadas, vigas expuestas y cuerdas para acceder a los pisos superiores. Cada paso es un riesgo calculado. Las paredes, llenas de agujeros por metralla, ofrecen poca protección, y el sonido de disparos resuena constantemente en los angostos corredores. Una vez dentro,
las fuerzas de defensa israelíes comienzan a recorrer cada rincón del edificio, asegurándose de eliminar cualquier posible amenaza. Avanzan con cautela, atravesando pasillos y habitaciones, enfrentándose a los terroristas en cada piso. En un momento, un soldado se ve cara a cara con un combatiente de Hamás en un estrecho pasillo. El enfrentamiento es rápido y feroz, pero el soldado logra neutralizar a su oponente. Después de asegurar el área, las FDI establecen puntos de tiro estratégicos en los bordes de las estructuras, desde donde pueden vigilar y controlar el acceso, garantizando que el edificio esté completamente asegurado antes de continuar con la operación. En este edificio especialmente disputado, el equipo de soldados encuentra una resistencia feroz al intentar instalarse. Desde el otro lado de la calle, los militares de Hamás disparan continuamente, forzando a los israelíes a responder con granadas de mano y fuego sostenido. El enfrentamiento se prolonga por horas, con cada bando intentando asegurar su posición. La tensión aumenta cuando un grupo de terroristas intenta flanquear uno de los edificios ocupados. La alerta es dada rápidamente, y un equipo de soldados desciende para enfrentarlos directamente. La batalla, librada en los estrechos corredores de un edificio parcialmente destruido, es caótica y brutal, con explosiones y disparos que hacen temblar las frágiles estructuras. Cuando el polvo comienza a disiparse, las FDI continúan avanzando con cautela, asegurando cada espacio. El sonido de los disparos va disminuyendo poco a poco, mientras los soldados se desplazan con precisión, neutralizando los últimos focos de resistencia. Tras un intenso enfrentamiento, se consolida finalmente el control de la zona, pero dejando claro que la calma es momentánea. En Gaza, el terreno no solo está manchado de polvo y ruinas, sino también de sacrificio y valentía, donde cada misión se convierte en una batalla entre la vida y la muerte. Un nuevo despliegue de violencia tuvo como escenario esta región. El 7 de octubre de 2024, la unidad de élite Flotilla 13, conocida por sus operaciones y su entrega, recibe una orden que cambiará el curso de la jornada. Recuperar el control del puesto militar de Sufa, asaltado horas antes por militantes de Hamás. Allí deben rescatar a cientos de rehenes que han sido tomados como escudos humanos. La misión, clasificada como de máximo riesgo, exige no solo una ejecución precisa, sino también un coraje implacable frente a una resistencia desconocida. Con la primera luz del alba, los soldados son desplegados cerca de la valla de seguridad que separa Gaza de Israel. La atmósfera es tensa. El estruendo de disparos y explosiones envuelve el aire. Los drones de reconocimiento sobrevolando la zona confirman lo que temían. Hamás ha fortificado el área, apostando francotiradores en los puntos elevados y cercando el terreno con explosivos improvisados. La primera fase de la operación consiste en abrir una brecha en las defensas del enemigo. Al llegar al perímetro del puesto militar, el combate se vuelve brutal, transformando el complejo en un laberinto de muerte y destrucción. A medida que los soldados avanzan entre las barricadas improvisadas, el fuego se intensifica. Francotiradores de Hamás disparan desde edificios semiderruidos, mientras explosiones sacuden el terreno, ralentizando el avance. Cada rincón del puesto militar se convierte en una trampa mortal.
El aire es denso, cargado de olor a pólvora y sudor. Mientras las órdenes se gritan entre el estruendo de las explosiones, los soldados avanzan cubriendo cada esquina, cada puerta, conscientes de que un solo descuido puede acabar con sus vidas. Finalmente, tras haber reducido a varios terroristas en el conflicto, el equipo llega a una puerta metálica, marcada por los signos de los combates previos. Al otro lado, saben que están los rehenes que han venido a buscar. La tensión es palpable. Mientras se preparan para entrar, llevan las manos firmes en sus armas y los corazones acelerados por la adrenalina. Ese momento decidirá el éxito o el fracaso de su misión. Al entrar, se encuentran con una escena desgarradora. Hombres, mujeres y niños, muchos de ellos heridos, se apiñan en el suelo, aterrorizados y desorientados. Los soldados trabajan con rapidez para asegurar el área, cubriendo las entradas mientras otros evacúan a los rehenes. Entre los capturados, los soldados identifican a Mohammad Abu Ali, el comandante adjunto de la División Naval del Sur de Hamas, uno de los líderes más buscados. El saldo de la operación es contundente. Más de 60 militantes abatidos, 26 capturados y 250 rehenes rescatados. Sin embargo, el costo ha sido alto. 3 soldados resultan heridos, y el desgaste emocional de la misión es evidente en sus rostros. No obstante, saben que esa es solo una batalla más contra el brutal enemigo. Nuestra siguiente parada nos lleva al 5 de febrero de 2024 hasta una zona desolada. En el lugar, un grupo de soldados de las FDI avanza con cautela. La devastación a su alrededor no solo evidencia los estragos del conflicto, sino que también presenta un peligro constante. Las sombras que se proyectan entre los muros derrumbados parecen moverse con vida propia. Y el silencio solo es interrumpido por el crujir del concreto bajo las botas de los soldados. El ambiente está cargado de tensión. Los uniformados, conscientes de los riesgos, escanean cada rincón, cada hueco, atentos a cualquier indicio de amenaza. En este escenario, incluso un leve ruido puede ser el preludio de un ataque mortal. De repente, una figura empieza a emerger desde los escombros. Un combatiente de Hamas que se mueve con sigilo, aprovechando la cobertura que ofrece la destrucción. Está armado con un rifle automático, y su objetivo es claro: acercarse lo suficiente para atacar. Su respiración es pesada, pero calculada. Cada paso medido. En su mente, el elemento sorpresa es su mejor aliado. Sin embargo, un leve destello de movimiento lo delata. El soldado en el flanco derecho, entrenado para detectar incluso los detalles más sutiles, fija su mirada en la figura que se aproxima. No hay tiempo para alertar a los demás, ni para dudar. En un solo movimiento fluido, levanta su arma, apunta y dispara. El sonido de los disparos se escucha como un trueno repentino. Los proyectiles impactan directamente en el atacante, quien cae al suelo antes de que pueda levantar su rifle. La amenaza ha sido neutralizada en cuestión de segundos, pero la adrenalina sigue fluyendo entre los soldados. Los demás miembros del escuadrón se agrupan rápidamente, formando un perímetro defensivo mientras inspeccionan los alrededores. ¿Podría haber más enemigos escondidos en las sombras? Cada rincón parece ahora un posible escondite, y los soldados avanzan con precaución, cubriéndose mutuamente. El uniformado que disparó se acerca al cuerpo del atacante, revisando el área para asegurarse de que no haya trampas explosivas. Una táctica común utilizada por Hamas. Todo ocurre en cuestión de minutos, pero la intensidad de la escena hace que el tiempo parezca dilatarse. Un segundo de vacilación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y cada disparo resuena no solo como un eco de violencia,
sino como un recordatorio de la fragilidad de la existencia en una guerra sin cuartel. Ahora sí, llegamos a nuestro último escenario. En este caso, los combates se llevaron adelante en el Hospital Al-Shifa y sus alrededores. Esta región, envuelta en la constante tensión del conflicto, se convierte nuevamente en el epicentro de un enfrentamiento mortal. En un edificio cercano, desgastado por el tiempo y las explosiones, las paredes parecen contar historias de combates pasados. Entre los escombros y las sombras, 7 soldados de las FDI reciben la misión crítica de despejar el lugar de cualquier presencia enemiga. El equipo, entrenado en operaciones urbanas, avanza con cuidado extremo. Cada uno de sus pasos está cargado de tensión y sus armas, siempre listas, saben que cualquier lugar puede ser una trampa mortal. El combatiente de Hamas, escondido en una posición estratégica, está armado con un rifle automático y es descubierto durante la inspección del lugar. Es allí donde todo comienza. El enfrentamiento se desata con un estruendoso intercambio de disparos que reverbera en los confines del edificio. El espacio se convierte en un campo de batalla claustrofóbico. Los soldados, conscientes de que cualquier error puede ser fatal, se mueven con precisión milimétrica, resguardándose donde el lugar se los permita. Las balas impactan contra las paredes, levantando nubes de polvo que dificultan la visibilidad. El militante, al percatarse de que está siendo acorralado, lanza una granada en un intento desesperado de detenerlos. La explosión, a solo metros de los soldados, puede definir el destino de la operación. Sin embargo, a pesar del estruendo, el equipo se mantiene ileso. El ataque del militante no hace más que reforzar la determinación de los soldados. Con un movimiento sincronizado, 2 soldados logran franquear la posición del terrorista, avanzando desde un ángulo inesperado. No obstante, el hombre de Hamas ha logrado salir de su posición. Los soldados despliegan una organización precisa para hallarlo. Avanzan rápidamente en equipos para recorrer el edificio. Se mueven con cautela, revisando cada habitación, pasillo y escalera. Cada unidad tiene asignada una zona específica y las señales de comunicación entre ellos son claras y constantes. La tensión aumenta a medida que se acercan a su objetivo. El ex militante es finalmente abatido tras un tenso intercambio de disparos. Aunque la operación concluye con éxito, el costo no es menor. 2 soldados resultan heridos, uno de ellos de gravedad. Los enfrentamientos en Gaza, documentados en estos videos, son un reflejo de la extrema dureza del conflicto. Cada paso dado en el campo de batalla puede ser el final de una historia teñida de dolor y pérdidas irreparables. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más combates como estos, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.